Después de haber estado considerando en estos días anteriores, en primer lugar, con el deseo de ver cuál debe ser el itinerario catecumenal en nuestro tiempo, hemos considerado lo que fue el itinerario de Abraham después de su encuentro con el Señor y haberse puesto en camino. La iniciativa la tuvo Dios con él y luego le fue conduciendo. Y él caminaba en la obediencia de la fe, con la esperanza del cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho. Después hemos considerado también el itinerario del pueblo de Israel. También en esas etapas de primero, de salida y puesta en camino, el camino del desierto y en tercer lugar, después de la purificación, haber llegado a la tierra prometida, a aquella tierra que, como Dios les había dicho, producía leche y miel. Pues bien, darnos cuenta cuál es el itinerario que en nuestros tiempos el Señor nos invita también a recorrer en orden a recibir una iniciación cristiana conforme a las necesidades y exigencias de nuestro tiempo. En los apóstoles hemos visto también lo que fue su catecumenado, cómo el Señor los fue preparando y fueron también recorriendo unas etapas por las que podríamos clasificar a los apóstoles en la primera etapa, que hoy designamos con el nombre de precatecumenado, evangelización. Los podíamos considerar como los llamados que habían respondido a la llamada del Señor. En la segunda etapa, el segundo año, podríamos considerar de algún modo lo que significó la etapa del catecumenado, de la formación, de la transformación del corazón y de la mente de los discípulos. En esa segunda etapa, y por último, como ellos también fueron purificados por distintas pruebas y llegaron a ser llamados los amigos. Nosotros también, a ver cómo hemos de recorrer estas tres etapas en el precatecumenado, pudiéndonos llamar llamados que hemos respondido a esa llamada del Señor, discípulos en lo que designamos con el nombre del precatecumenado y amigos después de la purificación e iluminación que el Señor nos ofrece. Ahora, después de haber considerado esos tres ejemplos o imágenes del itinerario, Abraham, el pueblo de Israel y los apóstoles, vamos a ver cuál ha de ser nuestro itinerario a la luz, pues, del ritual de la iniciación cristiana de adultos, publicado por la Iglesia después del concilio, el 6 de enero de 1972, en que la Sagrada Congregación para el Culto Divino ofreció unas orientaciones respecto a lo que debía de ser ese itinerario catecumenal. Y también nos ayuda, en nuestro caso, la mistagogía de Santa Teresa de Jesús, que es fruto de su experiencia y el contenido de sus enseñanzas que podemos ver en el itinerario de las moradas. Las tres etapas, precatecumenado, podemos considerar a la luz de las primeras y segundas moradas de Santa Teresa. La etapa catecumenal la podemos considerar a la luz de las terceras moradas. Y lo que es purificación e iluminación es haber llegado a la meta
de las cuartas moradas, habiendo llegado a ser amigos del Señor. Pues bien, vamos a considerar este itinerario en el que también se va desarrollando y se va transformando el corazón del hombre, va madurando el amor. El Papa Benedicto XVI nos ofreció en su primera encíclica Deus Caritas Est, pues ese proceso de maduración del amor en nosotros. Y hablaba el Papa de que en la primera etapa de los llamados, podemos decir, era el amor eros, un amor mezclado con mucho egoísmo, en que en primer lugar pues éramos movidos por el deseo de ser felices y donde había pues mucho de egoísmo. En la etapa de los discípulos, el Papa hablaba del amor filial. Es un amor en que ya gozando de las virtudes que se han ido adquiriendo, de la humildad, de la caridad, pues el corazón, ese amor filial es un amor que respeta, que reconoce la dignidad de la persona amada, que trata de ser lo más fiel posible. Ya se practican, como digo, algunas virtudes. Y por último, lo que es purificación y iluminación es haber llegado al amor agapé, en que verdaderamente se da purificado el corazón, se entrega totalmente al amor. Estas etapas tienen muchas aplicaciones, pero también la tiene en el itinerario que vamos a considerar. En primer lugar, respecto al precatecumenado o evangelización, lo que llamamos los llamados, pues en el ritual de la iniciación cristiana de adultos, vemos que se trata de que aquellos que han descubierto que son amados por Dios, ya han descubierto ese amor y lo que el Señor nos ofrece, si respondemos a la llamada del Señor, a ese seguimiento suyo, pues podemos decir que se ha descubierto el tesoro escondido, habiendo oído el querigma, en que descubrimos el amor con que somos amados por Dios. Y por eso, en el ritual de la iniciación cristiana de adultos, en el número 1 dice, esta etapa de iniciación es la de aquellos, y dice el ritual, en el número 1, que al oír el anuncio del misterio de Cristo, y bajo la acción del Espíritu Santo en sus corazones, consciente y libremente buscan al Dios vivo, emprenden el camino de la fe y de la conversión, se ponen en camino, respondiendo a aquel encuentro y aquel descubierto en Cristo, el tesoro escondido, la fuente de todos los bienes que desean. Y entonces emprende el camino buscando la amistad con el Señor, buscando la unión con el Señor, en el que van a encontrar esa felicidad que buscan. Y por eso el ritual de la iniciación cristiana nos dice de qué manera ese conocimiento de Cristo en la etapa del precatecumenado es el motor con que van adelantando y van caminando. Y dice el número 9 del ritual de la iniciación cristiana, que se les va explicando el Evangelio, por eso etapa precatecumenado, evangelización, para que crean, dice el número 9, se conviertan libremente al Señor
y se unan con sinceridad a Él, buscan la unión con el Señor, en lo cual han descubierto que se encuentra la verdadera felicidad. Quien por ser el camino, la verdad y la vida, Cristo, satisface todas sus exigencias espirituales, más aún las supera. Es decir, el amor de Cristo, la unión con Cristo, responde a todas las aspiraciones del corazón humano. Y por eso el conocimiento, San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios, la petición en las meditaciones, conocimiento interno de Cristo para que más le ame y le siga. Esta es la petición y el anhelo en esta etapa del precatecumenado. El Señor, su amor en unirnos a Él, responde a todas las aspiraciones del corazón. El corazón se hace libre en el amor. El deseo de amar y de ser amados, sentirnos amados por Dios, el amar, que ya en sí mismo es fuente de felicidad. Y el ver cómo ese amor afectivo a Cristo hace que sintamos el deseo de alejarnos del pecado que nos aparta de Él, lo que deseamos. Por eso dice el ritual de la iniciación cristiana en el número 30, de la evangelización llevada a cabo con el auxilio de Dios, brotan la fe y la conversión inicial. La conversión inicial en que queremos dar un giro a nuestra vida. Y dice en este número 30, dice: de la evangelización llevada a cabo con el auxilio de Dios, brotan la fe y la conversión inicial, con lo que cada uno se siente arrancar del pecado. Queremos alejarnos del pecado para poder unirnos al Señor e inclinados al misterio del amor divino. A esta evangelización se dedica íntegramente el tiempo de precatecumenado, para que madure la verdadera voluntad de seguir a Cristo, dice el número 30 del ritual. Esa inclinación del corazón es lo que llamamos el amor afectivo al Señor, en que nuestro corazón se inclina con el deseo al mismo tiempo de alejarnos del pecado que nos aparta de ese estar unidos y gozar de la intimidad, de la amistad con el Señor. Y darnos cuenta que en Santa Teresa esta etapa responde a las primeras y segundas moradas. El cristiano, después de haber escuchado la llamada del Señor, lo cual puede tener lugar en estas catequesis que celebramos, o puede tener lugar habiendo hecho cursillos de cristiandad, o haber hecho unos ejercicios espirituales, se ha despertado este deseo, se ha descubierto el tesoro escondido del amor de Cristo hacia nosotros. Y por tanto, el alma siente el deseo de salir del pecado para unirse al Señor. Y dice que estas almas que han salido recientemente y tratan de salir del pecado son débiles y están con muchos apegos. Hasta ahora su vida ha sido el placer, su vida ha sido el consumir cuanto más viene mejor, su vida ha sido el gozar de una libertad sin cortapisas ninguna, sin conciencia moral. Ahora, al querer ponerse en camino, pues estos apegos y la debilidad en que se encuentra la voluntad impiden el que superemos los obstáculos del pecado. Por eso dice Santa Teresa que estos que
quieren emprender el camino, que se han puesto en camino, los apegos y la debilidad natural que hay en ellos, hace que caigan con frecuencia en el pecado. Y dice Santa Teresa en las primeras moradas 2:12, dice: aquí, como aún se están embebidas en el mundo y engolfadas en sus contentos y desvanecidas en sus honras y pretensiones, no tienen la fuerza los vasallos del alma, que son los sentidos y potencias que Dios les dio a su naturaleza, el entendimiento, la voluntad. Y fácilmente, dice Santa Teresa en estas primeras moradas, y fácilmente estas almas son vencidas, aunque anden con deseos de no ofender a Dios y hagan buenas obras. Ha nacido, sí, el amor afectivo hacia Jesús, pero en ellos, en ese mismo corazón, hay mucho amor efectivo a los ídolos. Y esto cuesta el despegarnos de ellos. Será en esta situación lo que hemos llamado el amor eros, el amor afectivo que nos mueve a amar y a querer emprender y avanzar en el camino hacia la unión con el Señor. Pero esas cosas en las que hasta ahora ha considerado el corazón del hombre como su vida, la felicidad soy yo, nos dice el dinero, la felicidad soy yo. Han hecho su vida de esas cosas. Como hay personas en cosas que ya no son malas, sino buenas. Incluso el fútbol es mi vida. Ser mi vida es lo que yo pienso habitualmente, de lo que yo hablo, en donde yo me encuentro a gusto cuando estoy en aquello o disfrutando de aquello. Pues bien, este amor es un amor en el que hay muchas cadenas aún que nos sujetan a los ídolos. En las relaciones matrimoniales está el amor eros, donde predomina el instinto más que el amor efectivo, el amor de la entrega. Santa Teresa, en las moradas segundas, anima a ir adelante a pesar de las caídas y a pesar de la oposición del hombre viejo que hay en nosotros, como decíamos, el faraón, quien nos impide salir de la esclavitud, de nuestra vida desordenada y de nuestros vicios. Y dice ella que no hay que desanimarse, hay que crecer en humildad. Lo que decía el Señor: si no os hacéis como niños. El niño es el que ve que necesita de su padre, porque necesita muchas cosas y todo lo ha de recibir. Es decir, ser humildes y confiar en ese amor que Dios nos tiene. Esto es el ser humildes. Y por eso dice Santa Teresa en la segunda morada: no os desaniméis. Si alguna vez cayereis, para dejar de procurar ir adelante, que aun de esa caída sacará Dios bien. Confíen en la misericordia de Dios y no nada de sí. Es decir, sean humildes y confiemos en que Dios nos ama y todo lo puede, para confiar en esa misericordia siempre dispuesta a perdonar y a empezar de nuevo. Y dice ella: confíen en la misericordia de Dios y no nada de sí, y verán como su majestad le lleva de unas moradas a otras y le mete en la tierra donde estas fieras de los pecados ni le pueden tocar ni cansar, sino que las sujete a todas y burle de ellas y goce de muchos más bienes que podría desear aún en esta vida. En esta etapa vemos la necesidad de haber entrado en la pequeña comunidad. En la pequeña comunidad, en las celebraciones de la palabra y en la puesta en común de las vivencias y de los ecos, son llamadas que el Señor nos está haciendo continuamente para crecer en nosotros el amor afectivo y efectivo.
Por eso necesitamos habernos integrado en una pequeña comunidad. En ella oímos muchas voces en las celebraciones de la palabra y demás celebraciones. Y dice ella que el Señor no deja de llamarnos de muchas maneras para que sigamos adelante, sin desanimarnos. Dice, con todo esto, dice en las moradas segundas, 1, 2, 3, con todo esto, una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él. Nos llama continuamente. No digo que son estas voces y llamamientos como otras que diré después, sino como palabras que oyen a gente buena, o sermones, o lo que leen buenos libros, y cosas muchas que habéis oído por donde llama Dios. La importancia de perseverar en la lectura espiritual. ¿Para qué necesitamos? Porque a través de la lectura escuchamos las llamadas del Señor. ¿Y por qué necesitamos las celebraciones de la comunidad? Porque a través de lo que dicen unos y otros nos está diciendo cosas el Señor y nos está llamando el Señor. Y dice, y sigue diciendo, también dice, o por enfermedades, trabajos, y también con una verdad que enseña en aquellos ratos que estamos en oración, nos dice Santa Teresa en las segundas moradas. Esta primera etapa en que nos va animando el Señor, vamos alimentando una actitud de humildad y de confianza en la bondad y en la misericordia de Dios. Y esto ya lo veíamos en el caso de los apóstoles, como considerábamos. Pues bien, el darnos cuenta de qué modo el Señor así nos ha llevado a las terceras moradas. Y así vemos en el catecumenado de los apóstoles, recordamos cómo el Señor ha reunido a un grupo, su comunidad, y la misma Virgen se ha integrado en ese grupo. A la primera que el Señor le llamó, como decía Juan Pablo II, fue a su madre. A la primera que le dijo, sígueme, antes que decírselo a Mateo y a Juan y a su hermano Santiago, se lo dijo a su madre. El Señor nos llama y hemos respondido a la llamada. Y entonces, en esa comunidad en la que debemos y necesitamos integrarnos, hay personas de todas clases. En la comunidad que formó Jesús con sus seguidores, pues había pescadores, había publicanos, San Mateo, incluso Simón Celotes, un revolucionario de los incontés. Había toda clase de personas y ahí en esa comunidad se manifiesta que la fuerza es la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en medio de ellos. La fe y el afecto hacia el Señor en esta etapa va creciendo cada vez más a la vista de la predicación. En la segunda etapa, lo que llamamos, en esta primera etapa hemos visto en los apóstoles. Y los apóstoles pues tuvieron que dejar. San Mateo dejó su negocio, los Santiago y Juan y Pedro tuvieron que dejar sus redes y a su padre, como dice el Evangelio, y respondieron al Señor hasta que fueron poco a poco uniéndose de corazón. Y luego vino el primer escrutinio, tal, y ahora hemos de vivir el discipulado. Después del primer año, como hemos visto en los apóstoles, nosotros también ya vemos lo que nos dice el ritual y lo que nos dice Santa Teresa. El ritual en esta etapa nos dice que ha de crecer en nosotros la fe objetiva. Hemos de recibir una formación completa, una enseñanza doctrinal completa y elemental.
y ya de crecer la fe subjetiva, es decir, la entrega de nuestro corazón al Señor y el deseo de seguirle, la fe. Y va creciendo esa fe. Y por eso dice el ritual de la iniciación cristiana en el número 19, dice, después de ser admitidos e inscritos, según dice el ritual, dice, inscritos como catecúmenos, han entrado en la etapa catecumenal. Se inicia la larga etapa catecumenal en la que se ha de ir desarrollando la fe mediante la instrucción doctrinal y el caminar de acuerdo con este nuevo estilo de vida. La catequesis muchas veces ha entendido alimentar la fe objetiva, el conocimiento de las verdades. No, lo esencial en esto es que crezca la fe subjetiva, la entrega cada vez más, la unión cada vez mayor, la amistad cada vez más íntima con el Señor. Y por eso se recibe esa catequesis completa y elemental. En el número 1 de ese número 19 dice que no se trata no solo al conveniente conocimiento, la catequesis que se ha de dar, conocimiento de los dogmas y preceptos, sino también al íntimo conocimiento del misterio de la salvación, es decir, del misterio del amor del Señor. Y estas almas, estos que han entrado, ¿cómo caminan en esta etapa de discípulos, en la etapa catecumenal? Pues van ejercitándose, dice el ritual, se van ejercitando en la práctica de la oración, en la fidelidad a las inspiraciones de Dios y en la caridad al prójimo, hasta la negación de sí mismo para ir dando muerte al hombre viejo y vivificando al hombre nuevo, en lo cual se experimenta con frecuencia rupturas y separaciones, pero también gozos que Dios concede sin medida. Dice en el número 9.2, el ritual de la iniciación cristiana. Es decir, con la práctica de las prácticas penitenciales, la oración, el trato con los demás, la caridad, es decir, el ayuno, la limosna y la oración, que son las prácticas penitenciales, se va caminando en esa unión cada vez mayor con el Señor. Son las prácticas que en Cuaresma la Iglesia nos propone en el tiempo de Cuaresma como preparación para la Pascua. Y nos vamos uniendo de esta manera con las prácticas penitenciales, con nuestra mente, la meditación, la lectura espiritual, todo esto, nos vamos uniendo con la mente, el corazón y la vida al Señor. Nuestra vida ha de ir cambiando, nuestras costumbres, como dice el ritual en el número 2. Este tránsito que lleva consigo un cambio progresivo de sentimientos y costumbres, debe manifestarse en sus consecuencias sociales y desarrollarse paulatinamente durante esta etapa. Se va sintiendo ya en salida, ya con deseo de comunicar a los demás lo que se recibe y la necesidad de prácticas. Por tanto, lo mismo que veíamos que el Señor no solo les instruye, sino que les da unos consejos y los lanza. Ya durante la vida pública y en el tiempo de discipulado de los apóstoles, ya van en salida también. Ir a pueblos y curar enfermos y echar demonios y ir en espíritu de pobreza con total confianza en el Padre, sin apoyaros en otra cosa más que en la providencia del Padre. Por tanto, también ofrecen sus prácticas que les van llevando poco a poco a transformarse con una experiencia que van teniendo de los frutos que dan en aquellas salidas apostólicas que el Señor invita
durante este tiempo de catecumenado, de discipulado. Respecto a esta etapa, ¿qué dice Santa Teresa de Jesús en las terceras moradas? Pues que el alma se ha de ir purificando. Y dice ella en las moradas terceras, 1:9, dice, el Señor lo dará a entender, el Señor os lo dará a entender para que saquéis de las sequedades humildad y no inquietud. Me dan las pruebas, la sequedad en la vida de oración, pruebas en que costará perseverar en las celebraciones, si estamos en una comunidad, en lo que nos exige en la vida, pues el Señor nos permitirá que venga la sequedad, el cansancio, todo eso. Dice, pero el Señor os dará a entender, os lo dará a entender, para que saquéis de las sequedades humildad y no inquietud. Es el Señor el que nos va trabajando. No es una actividad nuestra que nosotros hemos de conquistar y superar unas etapas. No, el dejarnos hacer por el Señor. Y dice por eso Santa Teresa, para que saquéis de las sequedades humildad y no inquietud, que es lo que pretende el demonio. Y creer que donde la hay de veras, que aunque nunca dé Dios regalos, dará una paz y conformidad con la que anden más contentos que otros con regalos. Es decir, que a veces vendrá ese tiempo de prueba que nos cueste perseverar y ser fieles. Y por eso ver cómo hemos de caminar, pues teniendo preocupación de hacernos cada vez más humildes, de practicar las virtudes de espíritu, de sacrificio y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dice Santa Teresa en la morada tercera 2:6, y creedme que no está el negocio en tener hábito de religión, yo ya soy cursillista, yo ya soy del catecumenado, no está la cosa en pertenecer a algo, sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo. Y que el concierto de nuestra vida sea lo que Su Majestad ordenara de ella y no queramos nosotros que se haga nuestra voluntad sino la suya. Es decir, poner en orden nuestro corazón y poner en orden nuestra vida. Por eso dice ella que estos que están ahí en esta etapa de discipulado, dice, son estas almas muy deseosas de no ofender a Su Majestad. Aun de los pecados veniales se guardan y hacer penitencia, amigas. Sus horas de recogimiento gastan bien el tiempo, ejercítanse en obras de caridad con el prójimo. Muy concertadas, es decir, han puesto en orden su vida, no viven a lo que sale, ya tienen su plan de vida y ya son fieles en el cumplimiento de la voluntad de Dios y encuentran una paz. Ha puesto primero el amor a Cristo, el amor afectivo a Cristo les ha llevado al amor efectivo, a hacer su voluntad, sabiendo que eso es lo que el amor exige. Y son muy deseosas de no ofender al Señor. Es raro ya el pecado mortal en estas terceras moradas. Ya el alma procura evitar las faltas. Y luego hemos de darnos cuenta que con todo, aún el corazón está sujeto. El joven rico, Santa Teresa dice, que es aquel que era bueno, tenía su vida ordenada, cumplía los mandamientos. Ahora vivía en gracia de Dios, pero estaba a su corazón en su dinero, en su categoría social. Cuando el Señor le dice, ¿tú quieres ir más adelante? Pues mira, vente lo que tienes, dalo a los pobres y vente conmigo. El corazón lo tengo pegado en los ídolos, en mi prestigio y en mi dinero. Y entonces es cuando nos damos cuenta que en el matrimonio, en esta etapa, se da el amor filia. Los esposos se respetan
y son capaces de la continencia periódica, como decíamos. Este itinerario en que se desarrolla el verdadero amor humano entre los esposos. Aquí los esposos ya son capaces de la continencia periódica. Antes no, porque no tenían virtudes, no tenían la castidad. Ahora tienen la virtud de la castidad en sus relaciones matrimoniales. Y ya han llegado en esta etapa a ser capaces de dominarse el instinto. Ya no es el amor que veíamos antes, donde estaba mucho egoísmo, el amor eros. No, este amor filial, en que hay un verdadero respeto mutuo y una fuerza de voluntad y un amor a Cristo que los hacen capaces de vencer el pecado. Por eso darnos cuenta que hemos llegado ya, se ha purificado el alma y la amistad exige, dice como acabamos de ver, que hace falta unas condiciones. El alma aquí ha llegado a la amistad con el Señor. Se ha dado la verdadera conversión del corazón y de las costumbres. Ha habido un cambio de costumbres y un suficiente conocimiento de la doctrina y sentimientos de fe. Ya es un hombre de fe. Ahora, es necesario, para recibir la iluminación que nos haga descubrir nuestra miseria y nos haga descubrir el amor, de tal manera que seamos capaces de entregarnos totalmente al Señor. Aparecen los pecados capitales espirituales ahí, sobre todo la soberbia espiritual. En esta etapa que se ha llegado, ya, pues ya es próximo será la iluminación después de la purificación, el alma está la persona tiene un peligro de decir, hay que ver qué bueno que soy. Yo antes estas cosas no las hacía, ahora ya no hago aquellos pecados, ahora yo, si todo el mundo fuera como yo, desgraciado. Vienen ahí esos apegos, pero ya muy finos, a nuestro yo, a nuestro ego. Y entonces esto ya cuesta más de despegar. Y San Juan de la Cruz dice cómo el Señor nos ayuda en esta purificación con la noche oscura. Nosotros nos hemos ido edificando un pedestal con nuestras buenas obras, con lo que hemos avanzado, y nos hemos colocado en ese pedestal, y el Señor viene y le da un puntapié al pedestal, permite una humillación grande y derriba ese pedestal para derribar pues los últimos obstáculos para llegar a la unión con el Señor. Esto es lo que le pasó a San Pedro. Luego termino recordándoos lo que a San Pedro le pasó, esto que estamos diciendo. San Pedro, dice el Evangelio de San Mateo, el capítulo 26, versículos 30 y siguientes. Y cantando los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús, todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro interviene y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. La chulería esta de la soberbia espiritual. Aunque todos te traicionan, yo no, yo soy el más bueno, el único bueno, aunque todos te traicionen. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, yo te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Dícele Pedro, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también los otros.
con este orgullo el Señor permite que sea tentado. 3 veces le digan, tú eres de ellos, tú hablas Galileo, ya, juro que no conozco a ti, niega 3 veces antes de que cante el gallo. El Señor es el que nos hace llegar. Nosotros, como vemos, el protagonista principal de este camino y de estas etapas no somos nosotros, es el Señor, que nos va animando, nos va conduciendo, nos va levantando y nos va ayudando a ser humildes, nos va ayudando a caer en la cuenta de nuestra miseria y de nuestra debilidad y de nuestra pobreza espiritual y a darnos cuenta de la gran bondad y amor con que el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Esto es lo que el Señor nos invita a todos, el camino a recorrer para llegar a la intimidad con Cristo nuestro Señor y entonces nos podamos llamar amigos íntimos del Señor. A esta intimidad ayuda mucho la práctica de la adoración eucarística para llegar a esta intimidad con Cristo. Y después de la gran prueba de la pasión, habrán llegado a un grado más. Primero habían los apóstoles llamados y habían respondido, discípulos habían seguido al Señor con sus enseñanzas, con las pruebas, y amigos en la última cena. Ahora hay un último paso después de la resurrección, cuando el Señor le dice a la Magdalena, ve a mis discípulos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, os he hecho hijos de Dios, ahora sois verdaderos hijos de Dios. Ves a mi Padre y dile a mis hermanos que suba al Padre. Ya los discípulos ya no son ni siquiera amigos, son mucho más, son verdaderos hermanos identificados con Cristo y verdaderos hijos del Padre. Muchas gracias.